¿Alguna vez has oído hablar de la numeración por fecha de nacimiento en la regla Palo-Mayombe-Quimbiza? Si no lo has hecho, estás en el lugar correcto. En el mundo religioso del Palo-Mayombe-Quimbiza, antes de iniciar a una persona en su camino religioso, es importante conocer por dónde debe ser iniciada. Y es aquí donde entra en juego la numeración por fecha de nacimiento. Pero, ¿cómo funciona? A través de este método se obtiene un número representativo de la persona, que sirve como una guía para definir su camino religioso. Cada número está representado por una entidad, y se empieza preguntando en un orden específico. Pero recuerda, esta numeración es solo una guía y siempre es necesario consultar con los enfumbes para obtener una respuesta más precisa. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento en el mundo del Palo-Mayombe-Quimbiza. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Sabemos que en el mundo de Palo-Mayombe-Quimbiza, antes de iniciar a una persona en el camino religioso, es necesario conocer por dónde debe ser iniciada. Y uno de los métodos para obtener esta información es a través de la numeración por la fecha de nacimiento. Este cálculo no define exactamente por dónde irá la persona en el camino, pero sirve como una guía para saber a quién consultar a la hora de definirlo. Imaginemos que tenemos una fecha de nacimiento, por ejemplo, el 4 de diciembre. Sumamos el día y el mes, 4 más 12 igual a 16. Como obtenemos un número de dos cifras, tomamos el primer dígito de derecha a izquierda, que en este caso es 6. Si fuera un número de una sola cifra, se toma ese número sin hacer lo anterior. Una vez que tenemos el número representativo de la persona, se le resta 1 y se anota a la izquierda del número, y se le suma 1 y se coloca al lado derecho del número de la persona. Por ejemplo, si el número representativo de la persona es 6, quedaría 567, y si la persona tiene el número representativo 4, quedaría 345. Cada número está representado por una entidad, y se empieza preguntando en el orden de izquierda a derecha. En nuestro ejemplo, si la numeración es 567, se empieza preguntando por Mama Chola, que es el número 5, luego por 7 Rayos, que es el número 6, y por último, por Madre de Agua, que es el número 7. Si no es alguno de ellos, se sigue la secuencia de los números. Cada número está representado por una entidad. 1. Lucero. 2. Sarabanda. 3. Cabo Ronda. 4. Mariquilla. 5. Mama Chola. 6. 7 Rayos. 7. Madre de Agua. 8. Tiembla Tierra. 9. Centella. 0. Cobayende. Recuerda que esta numeración por fecha de nacimiento es solo una guía y no define exactamente por dónde irá la persona en el camino religioso. Siempre es necesario consultar con los enfumbes para obtener una respuesta más precisa.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.